Hola, continuando con el laboratorio número 3, manejo de estructura de decisión, vamos a la explicación de la parte 3 de la guía, actividades de laboratorio. Lo primero que deben realizar es crear una carpeta en su computador. Esa carpeta debe llevar un nombre donde se indique el número de laboratorio y su nombre y apellido. Esto es con la finalidad de guardar las actividades que vamos a realizar. En este caso vamos a hacer dos actividades. Comencemos con la actividad número 1. El problema a resolver dice lo siguiente. Escribir un programa que lea dos números enteros desde el teclado y si el primero es mayor que el segundo, intercambie sus valores. Para resolver este problema, vamos a utilizar la metodología para la resolución de algoritmos, la cual consta de 6 pasos. Comenzamos con el paso 1, denominado análisis del problema. En este paso, debemos leer más de una vez el enunciado a fin de poder entender qué nos están pidiendo, cómo vamos a resolver lo que nos están pidiendo, cómo logramos llegar a lo que nos piden y qué necesitamos para hacerlo. Esas preguntas son clave en este paso 1. Entonces, fíjense. Leyendo el enunciado nuevamente, vamos a leerlo. Dice, escribir un programa que lea dos números. O sea, ya tenemos aquí el programa debe pedir dos números enteros desde el teclado. ¿Para qué va a pedir esos dos números enteros? Fíjense. Él va a comparar el primer número leído con el segundo y si es mayor va a intercambiar sus valores, es decir, la variable A o la primera variable, si es mayor, va a pasar a ser la segunda variable y lo que está en la segunda variable va a pasar a la primera variable, o sea, se intercambian los valores. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, lo primero que debemos entender que aquí hay una estructura de decisión y vamos a utilizar vamos a trabajar con mayor que. Vamos a tener dos variables y la comparación, la condición va a ser si la variable A es mayor que la variable B. Entonces, supóngase que la variable A es número 1, la variable B o la segunda variable es número 2. Entonces nuestra estructura de decisión sería si número 1 es mayor que número 2. ¿Qué pasa si esta condición se cumple? Es verdadera. Entonces, fíjense, tenemos que intercambiar las variables. Al hacer este intercambio, yo no puedo decir directamente que número 1 va a ser igual a lo que tiene número 2. ¿Por qué? Porque elimino o borro lo que está contenido en número 1. Entonces, no va a haber forma de pasarlo a la variable número 2. ¿Qué se debe hacer? Debemos trabajar con una variable auxiliar. Lo primero que debemos hacer es respaldar, fíjense, la variable número 1, vamos a respaldarla o vamos a asignársela a una variable auxiliar. De tal manera que pueda pasar la variable 2, número 2, a número 1 y luego número 2 le voy a asignar lo que está almacenado en auxiliar. De esta manera no perdemos el valor. Entonces, esto es lo primero que debemos entender
para poder intercambiar estos valores. La otra pregunta que nos hacemos en este paso es identificar todas las variables que vamos a trabajar, o sea, todo lo que necesitamos. Entonces, ¿cuáles serían los argumentos? Necesitamos leer del teclado dos números. Entonces, vamos al primer argumento, que es el primer número. Vamos a trabajar con el identificador num1 y lo vamos a declarar de tipo entero. Y para nuestro segundo argumento, que sería el segundo número a leer, vamos a trabajar con el identificador número 2. Y vamos a trabajar con una variable auxiliar que le vamos a dar el nombre de AUX. Estas tres identificadores son de tipo entero. Una vez que hemos terminado con el paso 1, que estamos claros con lo que vamos a hacer, pasamos al paso 2, que es el diseño del algoritmo. Pasamos a crear una solución. Esa solución puede ser de forma escrita o de forma gráfica. Lo primero es tener el algoritmo claro. O sea, ¿qué es un algoritmo? Es los pasos desde su inicio hasta su fin. Entonces, en ese algoritmo vamos a escribir cada paso. Puede ser como lo entendamos. ¿Ok? Aquí no estamos hablando de codificación. Aquí no estamos hablando de lenguaje de programación. Estamos haciendo es un paso a paso para resolver el algoritmo. Entonces, fíjense. El primer paso, el inicio del algoritmo. El paso número 2 es la declaración de todas las variables que vamos a usar. Para eso hicimos un cuadro en el paso 1 en el cual se dijo que íbamos a trabajar con tres variables. Número 1, num1, num2 y la variable out. Y la vamos a declarar de tipo entero. El paso número 3 es solicitar esos dos números enteros. Entonces, aquí debe haber un mensaje. Ustedes deciden si podemos hacerlo de una sola vez y colocar un mensaje, introduzca dos números enteros, o podemos hacer, introduzca un número entero, leemos num1, o introduzca el segundo número y leemos num2. ¿Ok? Ustedes deciden si lo hacen en 2 líneas de código o en 4 líneas de código. Una vez que hemos leído esos dos números del teclado, entonces ahí se viene a crear una estructura de decisión. Fíjese que esta estructura de decisión puede ser simple, como es este ejemplo, o puede ser completa. ¿Qué significa simple? Que solamente lleva la parte de verdadero. Si la hacemos simple, bueno, creamos una estructura de decisión donde la condición es si num1 es mayor que num2. Si esa condición se cumple, entonces hacemos el intercambio. Auxiliar va a ser igual a num1, num1 va a ser igual a num2 y num2 va a ser igual a auxiliar. Y ese sería el fin de la estructura de decisión. También pudiéramos decir una estructura de decisión completa. Completa quiere decir que lleve una parte del else o en caso de que esta no se cumple. ¿Qué pasaría si esta condición no se cumple? Podríamos mandar a escribir un mensaje en la parte del else. Podríamos mandar a escribir un mensaje que diga que el número 1 no es mayor que el número 2. ¿Ok? Por lo tanto, no hay intercambio de variables. Ok, una vez finalizada esta estructura de decisión, viene nuestra salida. La variable num1 contiene el número menor y la variable num2 contiene el número mayor. En este caso,
como fíjense que aquí este programa no indica si se hizo o no se hizo intercambio. ¿Ok? Siempre, aquí la salida siempre va a ser que la variable num1 siempre va a tener el número menor, porque fíjense, si num1 no cumple la condición, se queda con el valor que se leyó desde el teclado. ¿Ok? Y num2 siempre va a contener el número mayor. Ahora, aquí, fíjense, si analizamos este algoritmo, esto solamente es para verificar si num1 es mayor que num2. ¿Qué pasaría si num1 es igual a num2? Por supuesto que aquí daría falso, ¿verdad? No hace el intercambio. Pero al escribir esta respuesta, que num1 contiene el número menor y num2 contiene el número mayor, si los números son iguales, esto no sería correcto, porque aquí en ese caso no existiría un menor o un mayor, porque son iguales. Entonces, observen que ya analizando el algoritmo ya vemos o se puede ver que ahí se pueden hacer mejoras. Ok, pero para iniciar vamos a trabajar con este algoritmo. Les recomiendo utilizar PCI para crear o diseñar un pseudocódigo. El pseudocódigo sí es un pseudolenguaje. Y PCI es una herramienta que nos permite trabajar con pseudocódigo y hacer la importación a cualquier tipo de lenguaje. Entonces, vámonos a PCI y vamos a crear este pseudocódigo. Aquí ya tenemos el pseudocódigo listo, o sea, se creó en PCI, pero bueno, vamos a copiarlo y vamos a hacer la corrida en PCI. Vamos a pegarlo. Ok, fíjense que no da ningún tipo de error. Cuando hay un error, observen aquí, si quitamos el punto y coma, automáticamente sale en color rojo, una información donde nos está indicando, una alerta donde nos está indicando que aquí ha ocurrido un error. Esto es porque PCI trabaja con un intérprete, es decir, a medida que se escribe el código línea a línea, él va verificando su sintaxis. Ok, volvemos a colocar nuestro punto y coma, y desaparece, fíjese, desaparece el error. Entonces, este sería el diseño del algoritmo. Fíjense que el primer paso, que era el inicio, le colocamos un nombre al programa. El segundo paso era definir las variables num1, num2 y auxiliar de tipo entero. El paso número 3 era solicitar los valores, los números enteros. En este caso se decidió hacer 4 líneas de código. Es decir, solicitar, introduzca el primer número, leer el número 1, luego solicitar el segundo número, leer el número 2. Luego creamos nuestra estructura de decisión. Si num1 es mayor que num2, entonces hacemos el intercambio. Y luego colocamos nuestras salidas. La variable num1 mandamos a imprimir la variable y el mensaje que dice contiene el menor número. Y la variable num2, escribimos lo que tiene num2, contiene el número mayor. Pero fíjense que, bueno, después vamos a hacer la modificación. Aquí no dice si ocurrió o no el intercambio.
Vamos en el paso número 2 que estamos realizando, que es el diseño. Nos faltaría entonces los diagramas de flujo. En este icono de nuestro menú rápido podemos tener los diagramas. Fíjense, aquí vamos a esperar que un poquito lento. Ok, como le di 2 veces, vamos a cerrar uno. Ok, aquí lo tenemos. Este es el diagrama de flujo, el diagrama clásico. Observen, tenemos primero la definición de las variables, la solicitud del primer número, leemos el número, solicitud del segundo número, leemos el segundo número, y aquí está nuestra estructura de decisión. Aquí está la condición. Si número 1 es mayor que número 2, vean que solamente está el bloque verdadero, si se cumple. El bloque falso, no hay nada, no hay ningún código, y en el caso de que esto no se cumpla, va a imprimir estos mensajes. En caso de que se cumple, hace el intercambio y luego imprime los mensajes. Tenemos este diagrama que es el clásico, y si volvemos a darle en el icono, tendríamos nuestro diagrama Nash-Schaderman. Fíjense que el diagrama Nash-Schaderman, este sería nuestra estructura de decisión. Tenemos el bloque para el sí, para el verdadero, y el bloque del no, observen que está vacío. Ok, como les comenté en la práctica pasada, es importante que guarden los diagramas para que luego lo peguen en su práctica, en su informe de laboratorio. En este caso, voy a cerrar. Observen que la guía tiene el diagrama clásico, aquí está, y tiene el diagrama Nash-Schaderman. El tercer paso, que es la verificación manual, es ejecutar el programa. Volvemos a PCInt, podemos ejecutar directamente con este icono que es como un triángulo verde. Este sería la ejecución normal. Estos dos piecitos es la ejecución paso a paso, y también tendríamos una ejecución detallada. Lo podemos ver en el menú ejecutar. Ok, tenemos ejecutar paso a paso, ejecutar, ejecución explicada. Le damos, vamos a hacerlo normal. Entonces, fíjense, al iniciar la ejecución, la segunda línea de código es, esto no se ve en pantalla, eso ocurre en la memoria, se declaran estas 3 variables de tipo entero. La tercera línea, ahí sí aparece en pantalla porque es un mensaje de salida. Y fíjense, introduzca el primer número entero. Vamos a suponer que sea 5. Le damos Enter y nos pide el segundo número. Vamos a suponer que sea 8. Entonces, fíjense, la variable num1 o la variable num1 contiene, o sea, imprime el valor y dice que contiene el número menor. Observen que fue la primera variable que se leyó, y num2 contiene el número 8, que fue la segunda variable. Aquí podemos observar que no hubo un intercambio. Ok, no ocurre el intercambio, pero ejecuta
lo que está pidiendo el programa. Siguiendo con la guía. Ok, fíjense que aquí la ejecución ustedes pueden pegar la imagen de cómo se hizo, o sea, la salida, pues, o sea, mostrar la ejecución. Es bueno, aquí solamente está la ejecución normal. Es bueno que ustedes hagan la ejecución paso a paso y la ejecución explicada. ¿Por qué? Para que puedan ir entendiendo la codificación, el algoritmo. Si ustedes logran entender la codificación, ustedes pueden hacer los cambios al código, pueden mejorarlo. Y aparte de eso, pueden, con su creatividad, pueden incluso pensar cómo cambiarlo, cómo mejorarlo, o incluso hacer algo más de lo que nos están pidiendo. Ahora, la fase 2, o sea, que sería el paso 4, vamos a hacer la implementación en la computadora con la aplicación que estamos trabajando, que es lenguaje C. Entonces, ustedes le toca hacer, o sea, la práctica es realizar el paso 4, paso 5 y paso 6. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a ir, fíjense que vamos a cerrar aquí nuestra ejecución. Observen que PCIN permite aquí en archivo, permite exportar, nos metemos por exportar y nos metemos en vista previa. Y en la parte de aquí donde dice lenguaje podemos seleccionar el lenguaje al cual queremos exportarlo. Vamos a esperar que la aplicación lo exporte. Fíjense que ahí dice actualizando. Podemos, eso tarda unos segundos, un tiempo, todo depende de la velocidad del procesador. Aquí lo tenemos. Lo que está entre barra son mensajes, son, lo podemos borrar, son comentarios. Entonces, esos comentarios ustedes lo pueden leer, pero en realidad no es muy, son comentarios, no son muy necesarios. Fíjense, podemos copiar y nos vamos a def. Fíjense que aquí, observen, tenemos en la declaración de la variable, tenemos 3 variables que son del tipo entero. Eso podríamos hacerlo en una sola línea de código. Vamos a suprimir. Ajá, podemos declarar entero, auxiliar, número 1 y número 2. ¿Ok? En una sola línea de código. Vamos a guardarlo. Se hace por aquí. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo. Pero ustedes pueden, una vez que ustedes hayan creado su carpeta, se meten por archivo, guardar como, y ahí pueden buscar la carpeta que crearon para esta actividad, o pueden crearla aquí en este icono donde dice crear nueva carpeta y pueden darle el nombre al archivo que van a guardar. Ok, yo como les dije no lo voy a guardar, lo hacen ustedes. Cuando ustedes le dan compilar, que lo pueden hacer por el menú ejecutar o lo pueden hacer por la barra de menú rápido, que sería este icono. En la parte, bueno, como no me lo está pidiendo, vamos a guardarlo. Archivo, guardar como.
Vamos a crear en el escritorio, vamos a crear una carpeta que se llame laboratorio número 3, abro paréntesis, Yaneisi. Ok, vamos a abrir la carpeta y aquí le vamos a poner el nombre de la actividad, pero voy a cambiar aquí, le voy a poner laboratorio 3, actividad 1. Ok, guardar. Ahora sí podemos compilar. Fíjense que aquí está la ruta en donde él está buscando lo que está compilando. Y aquí nos muestra el resultado de la compilación. 0 error, 0 warning, 0 advertencia. Si ejecutamos con el F10 o con el segundo icono, aquí tenemos nuestra pantalla de salida. Fíjense que aquí introduzca el primer número. Observen que número no está correcto porque aparece con acento y la palabra acentuada hay que utilizar otros comandos para que pueda aparecer el acento. Como no lo tiene, fíjense que aparece un carácter ahí distinto. Vamos a colocar un primer número, leemos un segundo número y fíjense, ahí tenemos la salida. Ok, ese sería, fíjense, el paso número, vamos a un poquito aquí, el paso número 4, que es la codificación. Este es el código que ustedes deben pegar en el informe cuando vayan a hacer el informe de la práctica. Ustedes deben copiar el código fuente, no como imagen, sino copiar y pegar. Y ese sería el paso 4, codificación. El paso 5 es la ejecución, que sería esta. Tendrían ustedes que, no, perdón, la paso 5 es la compilación y ejecución. Tienen que mostrar el resultado de la compilación completo, ¿ok? Ese sería, vamos aquí con la guía, compilación y ejecución. Y el paso 6, verificación y depuración del programa. Aquí si hacen algún cambio, si van a, pueden mostrar, verificaron que entre en la parte verdadera de la estructura de decisión, o sea, muestran con valores que cumplan con la condición, lo haga verdadero para que entre al bloque, y también pueden verificar si el caso de que no cumpla con la condición. Entonces, esos son la fase 2, que es la implementación en la computadora. Estos 3 pasos que faltan para la metodología, ustedes deben completarlo en el informe para terminar la actividad 1. Ahora, actividad número 2. En la actividad número 2, el algoritmo dice lo siguiente. A un trabajador le pagan semanalmente según sus horas y una tarifa de pago por hora. Si la cantidad de horas trabajadas es mayor a 40, la tarifa se va a incrementar en un 50% para las horas extra. Nos piden calcular el salario semanal del trabajador dada las horas trabajadas y la tarifa.
Vamos a revisar en esta actividad. Fíjense que nos dan el paso 1, paso 2 y paso 3, que es el trabajo en papel o la primera fase de la metodología. En la primera fase es entender lo que nos están pidiendo, hacer el análisis. Entonces, para ello es bueno, es recomendable hacer varias lecturas. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Fíjense, aquí claramente al hacer la lectura, vemos que nos piden es calcular el salario semanal del trabajador. Eso es lo que nos están pidiendo. Que calculemos el salario semanal del trabajador. ¿Cómo hacemos para calcular ese salario? Bueno, aquí nos dicen que el trabajador le pagan semanalmente según las horas que trabaja y una tarifa de pago por hora. Pero ¿qué pasa? Que hay como que si la cantidad de horas trabajadas es mayor a 40, ¿ok? Quiere decir que lo máximo que puede trabajar, o sea, las horas normales, por decirlo de alguna manera, son 40. Si la persona trabaja más de 40 horas, ese excedente de las 40, podríamos decir que son las horas extra. Entonces, va a haber una tarifa mayor, fíjese, con un incremento del 50% de la tarifa normal. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago, entendiendo eso, teniendo claro eso, cómo hago para calcular el salario? Bueno, sabemos que las horas, las 40 primeras horas, se van a pagar a una tarifa normal, por decirlo de alguna manera. Y las horas extras se va a pagar por una tarifa extra que es del 50%. Entonces, fíjense, vamos a hacer una estructura de decisión donde vamos a tener la condición de que si las horas trabajadas es menor o igual a 40, entonces el salario a cobrar, el salario normal, sería las horas trabajadas por la tarifa. Si no, fíjense que aquí lleva una parte de qué pasaría si se va por el si no, quiere decir que trabajó menos hora. Entonces, tenemos que saber cuánto es la tarifa. La tarifa extra sería igual a la tarifa que normal más el 50% que se calcula multiplicando 0.5 por la tarifa normal. Entonces, debemos calcular las horas extras. Las horas extras serían las horas trabajadas menos las 40 horas. Y el cálculo del salario normal sería las horas trabajadas por la tarifa más, en este caso, las horas extra sería la cantidad de horas extra por la tarifa extra. ¿Ok? Esos serían los cálculos que debemos hacer. Pero aquí, observen que en el caso de el salario a cobrar del trabajador sería lo normal, o sea, lo base, más el salario extra. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer las horas trabajadas y el monto, la tarifa por el valor de esa hora trabajada. Entonces, tendríamos aquí todas las variables que vamos a utilizar. HT serían las horas trabajadas, tarifa sería el valor de una hora normal, HE serían las horas extra, tarifa extra sería el valor de la hora extra, este sería el salario normal, el salario extra, y este sería el salario a cobrar
en la semana. Aquí tendríamos el algoritmo. Este ya es el paso número 2, diseño del algoritmo. Vamos a hacer primero cada uno de los pasos que debemos trabajar para poder hacer un pseudocódigo. Entonces, paso 1, inicio. Paso 2, declarar todas las variables que tenemos en la especificación de argumentos. El paso 3, solicitar las variables de entrada, que en este caso sería las horas trabajadas y el valor de la hora. Leemos esas variables. Vamos a inicializar en 0 las variables. Esto de inicializarla es para que no ocurra errores en cuanto al contenido que pueden tener esas variables en memoria. Entonces, las horas extra, el salario extra, el salario y el salario normal, vamos a inicializarlas en 0. Esto nos garantiza de que van a estar limpias, van a estar inicializadas. El paso número 6 es nuestra estructura de decisión. Tanto la parte, fíjense, de verdadera va a tener una sola línea de código y la parte del falso va a tener 4 líneas de código. Recuerden lo que se explicaba en la teoría. En esta parte verdadera, como hay una sola línea de código, cuando lo vamos a llevar al lenguaje C, no hace falta colocarla entre llaves porque es una sola línea. Pero la parte del falso sí debe ir encerrada entre llaves porque hay 4 líneas de código. Recuerden esa explicación que se dio en el video anterior. Una vez que hacemos nuestra estructura de decisión, calculamos el salario, que sería el salario normal más el salario extra. Observen que si ella entra por la parte de verdadero, el salario extra está en 0. Entonces sumaría salario normal más 0. Y aquí vamos a escribir todo el resultado. Las horas trabajadas, las horas extra, el salario normal, salarios extra y el total a cobrar, que en este caso sería la sumatoria si hay un salario normal más el salario extra. Con ese algoritmo podemos irnos a PCInt y hacemos el pseudocódigo, ¿ok? Aquí ya tienen ustedes el pseudocódigo ya trabajado en PCInt y hacen el diagrama de flujo y el diagrama Nash-Schaderman, ¿ok? Ahora, el paso 3, hacen la verificación y vamos con estas 3 pasos que si no está en la práctica. Entonces, vamos a copiarnos el algoritmo. Vamos a copiarnos el algoritmo aquí y nos lo llevamos a PCInt. No estoy seguro que lo haya copiado, ya va. Como está en PDF es un poquito engorroso copiar. Ok, nos vamos para PCInt. Vamos a cerrar la parte de exportación. Y esto vamos a agrandar. Ok, podemos tener otro para no... Ok, fíjense que en el primero está la actividad 1 y aquí vamos a tener la actividad 2. Aquí está. Ajá, observe que se copió algo más que no nos interesa, por lo tanto,
ocurre todos esos errores. Aquí vamos a borrar todo lo que se trajo en el momento de copiar. Ok, ahora sí. Bueno, vamos a exportar al lenguaje C. Nos metemos por vista previa. Esperamos que aparezca la codificación en C. Quitamos los comentarios. Entonces recuerden que el paso 4 de la fase 2 es nuestra codificación. Este es el código. Lo pueden copiar y pegar en el informe. En este caso, vamos a pegarlo aquí en otro programa que lo vamos a guardar como, vamos a colocar laboratorio 4, pero esta va a ser la actividad 2. Ok, y está guardada en la carpeta. Ok, fíjense que aquí tendríamos actividad 1, aquí tenemos la actividad 2. Vamos a ir revisando. Fíjense, tenemos dos líneas de código para declarar dos variables enteras. Podemos eliminar esa y colocar una sola línea de código. Aquí tendríamos entero HE, HT. Fíjate que aquí tenemos real, float, salario, SE, SN, tarifa y tarifa extra. Lo podemos hacer en una sola línea de código. Colocamos coma. Tenemos SE, SN. Este no es coma, esta es la coma. Ok. Tarifa, coma, y tendríamos tarifa extra. Ok, fíjense. Ajá. Luego tenemos el mensaje, introduzca las horas trabajadas, leemos HT, introduzca el valor de la hora. Esto también podríamos, fíjense, aquí tenemos HE, SE, salario y SN inicializado en 0. Fíjense que el lenguaje C nos permite hacer esto. HE va a ser igual a CE, va a ser igual a salario y va a ser igual a SN y eso va a ser igual a 0. Aquí estaríamos inicializando todas las variables a 0. Aquí estamos utilizando en una sola, recuerden la teoría, tenemos HT menor de 40 o HT igual a 40. O sea, recuerden que una O es aquella que va a ser verdadera si y solo si cuando una o ambas son verdaderas. O sea, basta con la única forma de que esto sea falso es que ambas sean falso. O sea, que ni sea menor ni sea igual. Ajá. Si aquí observen que hay una llave, como se explicó en la teoría, yo puedo eliminar
esta llave de la parte del... Ay, ya va. Ok. Ajá. En la parte del sí, o sea, la parte verdadera, no es necesario que lleve llave. Pero la parte del else es obligatorio que lleve llave porque hay 4 líneas de código. Ok. Yo creo que ya no hay más nada que arreglar. Vamos a guardar. Ya, como ya lo tenemos con nombre, simplemente le podemos dar al disque para almacenar los cambios que acabamos de hacer. Vamos a compilar. Él está buscando el archivo para poder hacer la compilación. Esto tarda, ok, ahí está, 0 error, 0 guarde. Vamos a ejecutar. Bueno, el paso, vamos a aclarar, el paso 4 es la codificación, ok. Podemos colocarlo en el informe. Paso 5 es la compilación. Vamos a cerrar aquí. En el paso 5, aquí tenemos la compilación, ¿ve? Entonces ustedes aquí pueden hacer un print screen, una captura de pantalla donde se vea claramente el resultado de esa compilación. Esto es importante. Igualmente yo necesito ver el archivo de salida, o sea, de dónde está leyendo el código fuente para compilar. Yo necesito ver esto. Por esto que es importante que ustedes crean una carpeta con el número de laboratorio con su nombre. ¿Ok? Ese es el paso 4. El paso 5, que es la compilación, y la tenemos, fíjense aquí en la guía. Vamos a codificación del algoritmo, paso 4, copiamos el código fuente, lo pegamos. Paso 5, compilación y ejecución. Entonces, la compilación, hacemos un captura de pantalla donde podamos ver el resultado de la compilación y ejecutamos el programa. Y el paso 6, bueno, vamos a ejecutar. Aquí tenemos, vamos a eliminar esta salida. Ok, estamos aquí. Vamos a ejecutarlas. Aquí, ejecutar. Introduzca las horas trabajadas. En esta vamos a colocar un ejemplo sencillo. Vamos a poner que trabajó 41 horas. ¿Cuál es el valor de la hora? Vamos a colocarle para que sea más fácil el cálculo. Vamos a colocarle a 1000 bolívares o a 100 bolívares la hora. Entonces, fíjense, horas trabajadas 41, horas extra 1. Salario normal sería 40 por 100, da 4000. Salario extra, tendríamos que calcular primero el valor. Bueno, no se mandó a imprimir aquí. Podríamos mandar a imprimir aquí el valor de la hora extra. Pero si es 100, la normal, y la otra es en un 50%, se supone que el valor de la hora extra sería 150. Como es una sola hora, ¿cuál sería el salario extra? 150. ¿Cuánto va a cobrar? Es la sumatoria del salario normal más el salario extra. 4150. Entonces, fíjense que aquí está lo que es la ejecución del programa. Este sería el paso 5. Ustedes hacen un captura de pantalla con esta ejecución. Ahora, el paso 6, estamos hablando de verificación
y depuración. La verificación, en este caso, como estamos trabajando con una estructura de decisión, ustedes deben verificar que el programa entre, o sea, por ejemplo, que cumpla solamente la parte verdadera, es decir, trabajó menos de 40 horas. En el caso anterior trabajó más, trabajó 41 horas, pero aquí tenemos que verificar que entre tanto en la parte verdadera como en la parte de falso para poder hacer la depuración del programa. O sea, tenemos que verificar que el programa está entrando por cada bloque, lo está haciendo de forma correcta, y en caso de que no lo haga, entonces se corrige. En este ejemplo, bueno, la depuración que podríamos decir es que cumplió con todos los requisitos, no hay cambio, pero podemos hacerle lo que acabamos de hablar. Fíjense que aquí no mandamos a horas trabajadas, no hacemos, podríamos mandar a imprimir el mensaje de el valor de la hora normal. ¿Ok? Ajá. ¿Cuál es la variable de la hora normal? Aquí puse una T. ¿Dónde está la R? Aquí. Ajá. Hora normal, quedamos en que era tarifa. Entonces mandamos a imprimir aquí tarifa. Y horas extra, vamos a mandar a imprimir, vamos a copiarnos esto de aquí. Aquí. Ajá. Valor de la hora extra. Y sería tarifa piso extra. ¿Ok? Ajá. Vamos a guardar, volvemos a compilar. O sea, todas estas depuraciones o estos cambios es lo que va a ir en el paso 6. ¿Ok? Cuando ustedes detectan que se puede mejorar, se puede cambiar, vamos a ejecutar. Vamos a colocar que las horas trabajadas fueron 32 horas. Y bueno, igual, vamos a colocarle 100. Fíjense, horas trabajadas 32, valor de la hora normal 100, horas extra 0, valor de la hora extra 0 porque no hubo horas. Salario normal sería 3.200, salario extra 0, total a cobrar de la semana 3.200. ¿Ok? Observen que lo hizo los cambios y funciona. Entonces, estos serían los 6 pasos de la metodología y es lo que van a colocar en el informe. Ahora, siguiendo con la guía, terminaríamos la parte de lo que es el laboratorio y viene el post-laboratorio. Entonces, en el post-laboratorio van a hacer un solo ejercicio y van a hacer los pasos 4, 5 y 6 de la actividad 1 y la actividad 2. Ese es para el informe. Entonces, ¿qué van a hacer de post-laboratorio? Vamos a leer el ejercicio. Dice, para que un triángulo exista, debe cumplirse que los lados sean todos positivos.
¿Ok? Imagínense ustedes un triángulo que la longitud del triángulo sea negativa. Entonces, ahí hay un requisito. Leen 3 lados o 3 variables que deben ser, puede ser entera, puede ser real, pero deben verificar que los 3 lados sean mayor que 0. Además, que la suma de 2 lados cualquiera, es decir, lado 1 más el lado 2, debe ser mayor que el lado 3. O el lado 2 y lado 3 sea mayor que el lado 1. O que el lado 1 y el lado 3 sea mayor que el lado 2. O sea, ahí tienen esas condiciones. Entonces, ¿qué nos piden? Fíjense, realice un programa que compruebe que los datos leídos cumplan con las condiciones. Entonces, lo primero que les pide el programa es que verifiquen que los lados leídos corresponde a un triángulo. Aquí mandaríamos un mensaje indicando si esos lados corresponden a un triángulo o no. Si cumple con esas condiciones, nos va a calcular el área y el perímetro. Entonces, deben investigar cómo se calcula el área de un triángulo, o sea, cuál es la fórmula para el área y cuál es la fórmula para el perímetro. Entonces, eso es lo que van a hacer en este ejercicio. Aquí van a practicar bastante lo que es las estructuras de decisión. Bueno, eso es todo esta práctica de laboratorio número 3. Cualquier duda, ya saben dónde ubicarme. Saludos.